Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Soy William Guerrero, tutor del curso de preparación para residencias médicas de CTO, médico general aspirante a la especialidad de cirugía plástica. Así como todos ustedes, estamos aquí con la intencionalidad de actualizarnos, de aumentar los conocimientos, de crecer, de aumentar la probabilidad de lograr la especialidad, como todos ustedes. Y recuerden que CTO es una de las mejores alternativas, para mí la mejor alternativa para lograrlo, así que muchas gracias a CTO por brindarnos estos espacios académicos educativos, por la confianza y por permitirnos estar aquí el día de hoy. Entonces, tema propuesto para la clase, uno de mis temas favoritos, mi órgano favorito del cuerpo humano definitivamente es el corazón, un órgano con el que me siento muy identificado, que disfruto mucho leer. Como siempre, espero que les sea de gran utilidad. Sin más dilación, empecemos la clase. Insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, falla cardíaca crónica, ojo, muy importante, y las actualizaciones 2022 en el tratamiento. Entonces, la temática a llevar a cabo de la clase es la siguiente. Vamos a hablar un poco de definición, epidemiología, historia natural y pronóstico, clasificación, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Si checan, miren que hay algunos ítems que están como señalados y es porque junto a CTO hemos identificado que son, digamos que las cosas que más preguntan en los diferentes exámenes de residencias médicas, tanto de Colombia como de España. Entonces, especial atención y enfoque a fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Definición universal de falla cardíaca. Sabemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo que está caracterizado por una serie de signos y síntomas claramente identificados y que son ocasionados ya sea por una anomalía estructural o funcional del corazón. Adicional a esto, debe cumplirse otro criterio, y este criterio es que estén elevados los péptidos natriuréticos o que haya evidencia objetiva de congestión pulmonar o congestión sistémica. Un paréntesis acá, qué pena, y excúsenme, no olviden, siempre importante, vamos a subir las historias, los animo, tomen la fotico a las diferentes diapositivas, graben las historias, los videos y no olviden etiquetar, perdón, al grupo CTO Colombia y etiquetarme a mí para dejar evidencia de este gran encuentro académico educativo. Los estaré leyendo a todos a través del mensaje directo. Así que invitación a dejar la evidencia a través de las historias. Entonces tenemos claro la definición universal, ¿verdad? Comunidad, chat, cuéntenme, ¿claro la definición o no? Entonces, volvemos a repetirlo. Falla cardíaca es un síndrome clínico con unos signos y síntomas muy bien identificados que ocasionan presiones elevadas de llenado ventricular, tanto en reposo como en actividad. Y estos síntomas, esta clínica es causada por una anomalía estructural o funcional del corazón. Asociado a esto debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: que estén elevados los péptidos natriuréticos o que haya evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Teniendo claro esto, pasemos a hablar un poco y me permito leer para ustedes estos datos epidemiológicos con la idea de tener un concepto de la problemática global. La insuficiencia cardíaca afecta mundialmente a aproximadamente 64 millones de personas y continúa en aumento. En realidad, la prevalencia de falla cardíaca es aproximadamente del 1 a 2 al 2% de la población, pero probablemente la prevalencia real sea mayor porque puede estar infradiagnosticada. En Colombia es del 2,3% y tiene una incidencia de 2 por cada 100.000 pacientes entre los 35 y los 64 años y de 12 por cada 1.000 entre los 65 y los 94 años. Digamos que son múltiples los factores que están ayudando a incrementar esta incidencia de falla cardíaca. Y es que, claro, hemos mejorado el tratamiento de la hipertensión, de la enfermedad valvular, de la enfermedad coronaria, y básicamente estamos haciendo que los pacientes sobrevivan más años,
para el que luego desarrollen falla cardíaca. Esa es la explicación del por qué, en parte, de un aumento de la incidencia. Sin embargo, a pesar de los avances en el tratamiento, su morbimortalidad, sus hospitalizaciones son muy elevadas. El pronóstico de los pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida en realidad ha mejorado y esto es una de las cosas más apasionantes de este tema, ¿no? Cómo la medicina se ha enfocado en reducir la morbimortalidad de los pacientes con falla cardíaca, en reducir las hospitalizaciones, en mejorarles la capacidad funcional, en mejorarles la calidad de vida y como que de detenerles o intentar evitar la progresión hacia el empeoramiento de la función ventricular del corazón. La mortalidad es del 67% entre los 5 años posteriores al diagnóstico. Las mujeres tienen mejor supervivencia que los hombres y el pronóstico en general es mejor para pacientes con falla cardíaca con FEBI ligeramente reducida al compararlos con falla cardíaca con FEBI reducida. Pacientes con falla cardíaca con FEBI conservada en realidad tienen una mejor supervivencia claramente que los pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida. Entonces, teniendo claros estos conceptos, pasamos a la clasificación y sabemos que hay diferentes sistemas para clasificar la insuficiencia cardíaca. Un sistema muy conocido es según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es la fracción del volumen telediastólico que es eyectado con cada latido del corazón, que para la población general se considera aceptable un valor de mayor al 60%. Entonces, esta es la clasificación de las guías europeas del 2021, que dicen, hay pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida, que es la que vamos a hablar en esta clase, y es aquel paciente que tiene signos y síntomas con una FEBI menor a el 40%. Pacientes con falla cardíaca con FEBI en rango medio es aquel paciente que tiene clínica de falla cardíaca, pero la FEBI está entre 41 y 49%. Y pacientes con falla cardíaca con FEBI conservada, que son aquellos pacientes que tienen la clínica, la FEBI mayor o igual a 50%, pero adicional a esto deben tener los péptidos natriuréticos elevados y cumplir un criterio adicional, como por ejemplo, o que tengan disfunción diastólica o que tengan cardiopatía estructural relevante, como por ejemplo hipertrofia del ventrículo izquierdo o dilatación de la aurícula izquierda. Para nadie es un secreto de que en los últimos años se ha hablado de este concepto, que es el concepto de falla cardíaca con FEBI mejorada. Ojo, es FEBI mejorada, no FEBI recuperada. Y es aquel paciente que venía con una FEBI menor o igual al 40%, pero en el seguimiento la FEBI mejoró, como su palabra lo dice, y ahora es mayor al 40%. Es mejorada, no recuperada. Debe continuar el tratamiento porque de no ser así, la FEBI va a volver a caer y el pronóstico va a empeorar. Entonces tenemos claro ahí el concepto de clasificación, ¿sí o no? ¿Claro? ¿No ven las diapositivas? ¿Ven las diapositivas o no? Sí, ¿cierto? Vale, 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 vale. Vale. Em, Con respecto, no se preocupen, vamos a publicar la clase tanto en el canal de YouTube de CTO como en mi canal de YouTube. En mi canal va a estar publicada la clase, estén muy pendientes y probablemente esta noche vamos a hacer una transmisión en vivo en, en Facebook. ¿Listo? Entonces lo tenemos claro ahí, ¿verdad? Las clasificaciones. Sí. Listo, entonces, continuamos. Miren esto, esta es de la guía 2022 de la AJA y del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana de Falla Cardíaca. Mire la clasificación y las trayectorias de la falla cardíaca en función de la FEBI. Tú puedes tener un paciente que tenga falla cardíaca con FEBI reducida, no igual al 40%, y este paciente puede mantenerse con esta FEBI o puede mejorar.
el concepto que hablamos de falla cardíaca con FEBI conservada. Puedes tener a un paciente con falla cardíaca con FEBI en rango medio o ligeramente reducida. Hay literaturas que los llaman de estas dos formas, actualmente en rango medio, o sea, FEBI entre 41 y 49%, y pueden haber tres caminos: que la FEBI empeore, o sea, que sea menor o igual al 40%, que la FEBI se mantenga o que la FEBI mejore. Y finalmente, puedes tener a un paciente con falla cardíaca con FEBI preservada o conservada, y también puede tener tres caminos: que empeore, básicamente, la FEBI, o sea, que desarrolle fenotipo de falla cardíaca con FEBI reducida, o que desarrolle fenotipo de falla cardíaca con FEBI en rango medio, o que básicamente se mantenga. Entonces, es muy importante y a tener en cuenta este concepto. Hay otra clasificación que es la clasificación de la American Heart Association y del Colegio Americano de Cardiología. Nos hablan de pacientes con falla cardíaca con alto riesgo de falla cardíaca, o sea, estadio A, que son aquellos pacientes que tienen riesgo diabéticos, obésicos, hipertensos, exposición a cardiotoxinas, o sea, al tabaquismo, por ejemplo, historia familiar, pero estos pacientes no tienen clínica, no tienen biomarcadores, no tienen alteración estructural o funcional evidenciada. Tenemos a los pacientes con falla cardíaca, con prefalla cardíaca, que son los del estadio B. Entonces son pacientes que, digamos que no tienen clínica, pero tienen la presencia de al menos uno de los siguientes criterios: o que tengan cardiopatía estructural, o que tengan una alteración en la función del corazón, o que tengan elevación de los péptidos natriuréticos. Entonces hablamos de pacientes con alto riesgo de falla cardíaca, que los mencionamos, que no tienen clínica, que no tienen anomalía estructural y funcional, ni tienen biomarcadores. Ahora, estadio B, que son los pacientes en prefalla cardíaca, que básicamente no tienen clínica, pero tienen o cardiopatía estructural, funcional o biomarcadores elevados como los péptidos. Y estadio C son los pacientes diagnosticados con falla cardíaca sintomáticos secundaria a una alteración estructural o funcional del corazón, que ya mencionamos en la definición universal. Y tendríamos pacientes con falla cardíaca en estadio D, que es avanzada, que son aquellos pacientes que tienen síntomas severos, refractarios, que no mejoran a la terapia médica óptima, que incluso les representan múltiples exacerbaciones y agudizaciones en el servicio de urgencias, y que requieren terapias avanzadas como la consideración de trasplante de corazón, asistencia digamos que mecánica circulatoria o cuidados paliativos. Entonces, esta es una clasificación propuesta por la AJA y por la ACC. Y tenemos la clasificación de la New York Heart Association, la NIHA, la funcional, la de la gravedad sintomática, en donde tenemos, perdón, a pacientes clasificados como NIHA clase 1, que son aquellos que no tienen limitación de la actividad física, pacientes asintomáticos en reposo, y que realizar actividad física rutinaria no les representa la aparición de síntomas de falla cardíaca. Clase 2 son pacientes que tienen una limitación leve de la actividad física, están asintomáticos en reposo, pero con un grado de esfuerzo importante desarrollan síntomas de falla cardíaca. Clase 3 son pacientes que tienen una limitación ya más marcada de la actividad física, asintomáticos en reposo, pero cada vez es menos el grado de esfuerzo para desencadenarle los síntomas de falla cardíaca. Y clase 4 serían aquellos pacientes que están sintomáticos en reposo, que con cualquier grado de esfuerzo les va a representar la aparición de clínica de falla cardíaca. Entonces, chat, confírmenme, confirmado, entendieron, está claro las diferentes clasificaciones o las principales sobre falla cardíaca. Hay otras, ¿no? Que si sistólica, que si diastólica, que si ventricular izquierda, ventricular derecha. Hay muchas, ¿listo? ¿Claros? Entonces, listo, muy bien. Me alegra que hayan recordado los conceptos. Entonces, claritos estos sistemas de clasificación. Avanzamos, avanzamos, grupo. En un momento acá. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante. Entender esto es saber por qué
prescriben cada uno de los medicamentos de falla cardíaca. Es que me emociono, Julio, porque me gusta muchísimo el corazón, muchísimo, apasionado por el corazón. Miren esto, fisiopatología de la falla cardíaca. Esta cosa tan bonita. Todo parte, vamos a dibujarlo acá, a ver. Soy pésimo para dibujar, ¿dónde está? Entonces, todo parte de aquí, miren, de un caso inicial, de un agresor inicial. ¡Pam! Golpearon el corazón. Y la naturaleza de este agresor inicial puede ser una naturaleza súbita, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, puede ser una naturaleza insidiosa, como la hipertensión arterial crónica, que sabemos que la hipertensión produce hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y con el paso del tiempo le va a pasar factura, ¿no? Independientemente de la naturaleza de este agresor inicial, todos los caminos conducen a esto. Todos los caminos conducen a comprometer la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, a tirarla para abajo como están viendo ahí. Y si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo cae, pues van a aparecer los síntomas de falla cardíaca. Esto es lo interesante. Esperen un momento que se me apagó aquí la iluminación. Qué pena. Entonces, lo interesante es que el cuerpo, digamos que en su perfección fisiológica, entre comillas, monta una serie de mecanismos compensatorios que, como están viendo, agarran todo esto y tiran para arriba, tiran la febia hacia arriba y el paciente mejora desde el punto de vista clínico. ¿Qué es lo que pasa? Que la activación sostenida de estos mecanismos compensatorios forman una especie de círculo vicioso, ocasionan un daño secundario, que al final lo que hacen y todos los caminos vuelven a conducir a que se caiga la FEBI y que el paciente desarrolle signos y síntomas de falla cardíaca. Al final, estos mecanismos compensatorios lo que van a hacer es aumentar la resistencia vascular periférica, van a reducir la perfusión de los órganos y va a sufrir el miocardio. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos compensatorios? Miren, los tenemos acá. La teoría más aceptada es la teoría neurohormonal, el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona, el famoso sistema nervioso simpático, el sistema arginina, vasopresina, la endotelina 1, los péptidos natriuréticos, y el otro es la reacción inflamatoria, donde participan expresión de moléculas proinflamatorias, las famosas interleucinas, factores de necrosis tumoral alfa, el sistema de complemento, y claramente también hay estrés oxidativo, aumento de las especies reactivas de oxígeno y alteración del metabolismo del óxido nítrico. Todo esto ocasiona muerte de los cardiomiocitos, fibrosis del miocardio y remodelado patológico que consiste en hipertrofia y dilatación del miocardio. Y al final todo esto lleva a que se eleven las presiones del llenado ventricular y a que haya disfunción diastólica y pues finalmente, ¿qué va a pasar con nuestro paciente? Pues nuestro paciente va a desarrollar clínica de falla cardíaca. Entonces, ¿cómo les pareció el abordaje, la explicación de la fisiopatología? ¿Lo entendieron? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Les voy a leer chat en los comentarios. Quedó claro el concepto de fisiopatología, ¿verdad? Esto lo preguntan, esto lo preguntan, esto lo preguntan en el examen de residencias. Muy probablemente lo preguntan en el examen de residencia. ¿Listo? Entonces, continuamos, chat. Me alegra a todo el grupo que les haya quedado claro la explicación de la fisiopatología. Continuamos.
Ahora bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del paciente con falla cardíaca? Entonces sabemos imágenes traídas del manual de CTO de cardiología y cirugía cardiovascular. Sabemos que dependiendo de la clínica del paciente, nosotros podemos hacernos una idea de qué lado del corazón está comprometido. Por ejemplo, cuando está comprometido el lado izquierdo del corazón, el principal síntoma es la disnea, es el protagonista. Y esta disnea tiene una característica y es que va progresando de grandes, pasando por medianos, siguiendo a pequeños esfuerzos o incluso llegando hasta el reposo, ¿vale? Entonces esto hace que haya una disminución de la tolerancia al ejercicio, de que la persona se vaya fatigando, se canse, que cada vez le cueste más tiempo recuperarse y aparece el segundo dato, manifestación, que es la ortopnea, disnea de cúbito supino, que motiva al paciente a ocupar o a utilizar varias almohadas para atenuar la sensación de ahogo. Tenemos una tercera manifestación muy importante, la famosa disnea paroxística nocturna. Dice el libro de semiología, el paciente concilió el sueño y de repente lo despierta un episodio de sensación de dificultad para respirar súbito que lo motiva a levantarse de la cama, que le motiva a sentarse incluso en el borde de la cama en busca de aire. Y en realidad esto es un episodio de edema agudo de pulmón que dependiendo de la severidad podrías encontrar, ¿no? Podrías encontrar a un paciente con taquicardia, a un paciente con taquipnea, a un paciente con criodiaforesis, con sudoración, como lo están viendo ahí en las flechas señaladas de los síntomas, vamos a encontrar también a un paciente, digamos que con tos nocturna. Y la característica de esta tos nocturna es que es una tos abundante, una tos espumosa. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Que si el paciente tiene tanto edema en el pulmón que digamos que del intersticio se extravasa hacia el interior de los alvéolos, pues vamos a auscultar o se pueden auscultar al examen físico, a la auscultación pulmonar, estertores crepitantes alveolares, ¿listo? Si el edema se limita y solo está en el intersticio, pudiese no tener agregados, o si digamos que los bronquios responden a la congestión con broncoespasmo, se pudiesen auscultar sibilancias, que es el famoso concepto de asma cardial. Por otro lado, cuando el compromiso es del lado derecho, del ventrículo derecho, se caracteriza por un estancamiento de la sangre en el territorio venoso periférico. Entonces eso se va a traducir en el aumento de la presión venosa yugular, la famosa ingurgitación yugular, con el paciente semisentado en un ángulo de 30 a 40 grados, el cuello hacia el lado opuesto del examinador, vamos a tener reflujo hepatoyugular, hepatomegalia por estasis de la vena cava inferior y de la vena suprahepática. Recuerda que la característica de esta hepatomegalia es que se le conoce como hígado en acordeón. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se compensa, el hígado disminuye de tamaño, por eso es que se le conoce como hígado en acordeón. Pero ¿qué pasa? Que cuando las exacerbaciones o el corazón duran mucho más tiempo descompensado, el hígado se fibrosa, el paciente desarrolla cirrosis hepática y queda aumentado de tamaño. Otro hallazgo importante a tener en cuenta aquí es el concepto de la retención hídrica, ¿no? Entonces la retención hídrica, aparte de la cianosis de tipos periféricos que se olvidaba mencionarles, la retención hídrica se puede manifestar con oliguria, se puede manifestar con edemas. El edema puede ser preclínico, o sea que el paciente solo aumente de peso, o puede ser un edema confinado a los miembros inferiores o un edema generalizado con derrame de las cavidades pleurales, pericárdica, pleural, etcétera, etcétera. Otros hallazgos, el tercer ruido cardíaco, el ritmo galopante o la bendopnea. ¿Alguien sabe ahí en el chat qué es la bendopnea? Chat, bendopnea, los leo. ¿Qué han escuchado sobre qué es la bendopnea? ¿Alguien? ¿Alguien en los comentarios? A ver.
Convulsiones, no, doctor, dice Brian. Fernando pregunta, ¿convulsiones? Entonces, la vendopnea es uno de los últimos signos de falla cardíaca. Creo que la patentaron o la escribieron en el 2018, si no estoy mal. Entonces, es eso lo que dice Janet. Se dieron cuenta que cuando el paciente se inclinaba a hacerse los zapatos, digamos que amarrarse los cordones, el paciente experimentaba disnea. ¿Listo? Disnea. Entonces, más o menos ese es el concepto de vendopnea. Vale, muy bien. Entonces, continuamos. Importantísimo. Esto también lo pregunta. Diagnóstico. ¿Cómo es el abordaje diagnóstico del paciente con falla cardíaca con fiebre reducida? Esas son las recomendaciones de las guías europeas 2021. Para el diagnóstico vamos a utilizar una serie de herramientas: peptidonatiuréticos, electrocardiograma, ecocardiografía transtorácica, radiografía de tórax y pruebas analíticas de comorbilidades como hemograma, función renal, electrolitos, función tiroidea, glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, líquidos y perfil lipídico. Entonces vamos a pasar a describir el porqué de cada una de estas pruebas diagnósticas. Empecemos por el electrocardiograma. Entonces, ¿por qué es importante el electrocardiograma? Porque un electrocardiograma normal hace que el diagnóstico de falla cardíaca sea poco probable, mientras que un electrocardiograma anormal nos aumenta la sospecha diagnóstica para falla cardíaca. Ahora, algunas anomalías o hallazgos en el trazado electrocardiográfico nos puede orientar en la causa, en la probable causa de la falla cardíaca, como digamos que el tratamiento. Por ejemplo, infarto. Entonces tú dices, no, el paciente tuvo un infarto y esta es la causa de que entró en falla cardíaca. O indicaciones para el tratamiento, por ejemplo, anticoagulación para la FA, marcapasos para la bradicardia, terapia de resincronización cardíaca en caso de complejos anchos. Entonces se recomienda, por concepto general, el uso sistemático de electrocardiograma para descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax en realidad es útil para investigar otras causas de disnea, por ejemplo, una enfermedad propia del pulmón. También nos puede ayudar para tener más soporte en evidencia de falla cardíaca, por ejemplo, congestión pulmonar o cardiomegalia. Y esta imagen es traída del manual del grupo CTO de cardiología y cirugía cardiovascular, en donde nos muestra la imagen característica del infiltrado alveolar difuso pariliar en alas de mariposa. Esto es lo de las cosas que más preguntan en los exámenes en la parte del diagnóstico y son los famosos péptidos natriuréticos, el BNT, el BNP, el ProNBP, que es el péptido natriurético cerebral, y la excisión aminoterminal del propéptido natriurético tipo E, que se originan en los cardiomiocitos por estiramiento de las fibras miocárdicas. Entonces, importantísimo saber los puntos de corte para el NT-proNBP, 125 picogramos por mililitro, y en el contexto agudo, 300 picogramos por mililitro. Este es en el contexto no agudo. Para el BNP, en el contexto no agudo sería 35 y en el contexto agudo sería 100 mililitros. ¿Qué tenemos que saber de los péptidos natriuréticos? Que nos ayudan a determinar qué paciente requiere prueba adicional, a qué paciente le voy a pedir ecocardiograma transtorácico. Entonces, los pacientes con concentraciones plasmáticas normales probablemente no tienen falla cardíaca. Los valores diagnósticos son iguales para la falla cardíaca con FEBI reducida como para la falla cardíaca con FEBI conservada. Sin embargo, por media, los pacientes con falla cardíaca con FEBI conservada tienen niveles más bajos al compararlos con la FEBI reducida. Esto es muy importante. Los valores predictivos negativos son muy similares y altos en agudos como no en agudos. El problema está en los valores predictivos positivos, que son bajos en agudos y no agudos, razón por la cual los péptidos natriuréticos se recomiendan para descartar la falla cardíaca, pero más no para establecer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque sabemos que hay diferentes causas cardiovasculares y no cardiovasculares que me elevan los péptidos natriuréticos, como por ejemplo
digamos, el síndrome coronario agudo, el tromboembolismo pulmonar, la miocarditis, la hipertrofia ventricular izquierda, cardiopatía hipertrófica restrictiva, enfermedad valvular, etcétera, etcétera. Y digamos que situaciones como la edad avanzada, la cardiopatía isquémica cerebral, la hemorragia subaracnoidea, la falla renal, la falla hepática, eh, son situaciones no cardiovasculares que pudiesen elevar los péptidos natriuréticos. Por lo contrario, los títulos de péptidos natriuréticos suelen estar más bajos en pacientes con obesidad mórbida. Ojo a eso. Entonces, ¿quién nos va a hacer el diagnóstico? El gold estándar, el ecocardiograma transtorácico, porque nos va a ser clave para la evaluación de la función del ventrículo izquierdo, que es lo que estamos hablando aquí. Nos va a dar información sobre el tamaño de las cámaras, sobre si el paciente tiene hipertrofia concéntrica o excéntrica de los ventrículos, sobre la función del ventrículo izquierdo, sobre si hay hipertensión pulmonar, la función valvular, marcadores de función diastólica, aparte de que probablemente te da datos sobre la posible causa de la insuficiencia cardíaca. Y este es el algoritmo propuesto por las guías europeas 2021 para, digamos que, el abordaje diagnóstico del paciente con falla cardíaca. Entonces, vamos a desmenuzarlo. Miren, nuevo algoritmo. Entonces, todo parte de una sospecha. ¿Cómo la sospechamos? Factores de riesgo, obesidad, diabetes, hipertensión, sedentarismo, alto riesgo cardiovascular, historia conocida de familiares con enfermedad cardiovascular, la clínica, que ya la desmenuzamos bien, y lo primero que le vamos a pedir, el electrocardiograma. Ya lo hablamos, dijimos, un electrocardiograma completamente normal, pues pone en dudas el diagnóstico, pero acuérdate que en medicina uno más uno no siempre es dos. Entonces, es como una apreciación teórica. Entonces, ¿cómo sospechamos? Factores de riesgo clínica y electrocardiograma. Partiendo de esa sospecha, ¿qué vamos a solicitar? Se solicita los péptidos natriuréticos. Listo, tenemos los puntos de corte, perdón, NT-proBNP mayor o igual a 125, o si BNP mayor o igual a 35 picogramos por mililitro, pues digamos que el paso a seguir sería solicitar y confirmar con la ecocardiografía. Ahora, si los péptidos natriuréticos son completamente normales, ojo a esto, digamos que es poco probable o es en realidad improbable de que el paciente tenga falla cardíaca y debemos considerar investigar otros diagnósticos. Entonces, ahora, si los péptidos natriuréticos están elevados, ojo a eso, pues vamos a solicitar la ecocardiografía y la ecocardiografía a través de los hallazgos anormales nos va a confirmar el diagnóstico de falla cardíaca y no solo eso, nos va a definir el fenotipo basado en quién, en la FEBI, que es lo que estamos hablando durante toda esta clase. Entonces nos va a decir, el paciente tiene falla cardíaca con FEBI reducida o tiene falla cardíaca con FEBI en rango medio o tiene falla cardíaca con FEBI conservada, porque esto es importante para determinar la etiología e iniciar el tratamiento farmacológico dependiendo del fenotipo que tenga nuestro paciente. Entonces, eh, confírmenme ahí, chat, en los comentarios que si les quedó claro el concepto del abordaje diagnóstico del paciente con falla cardíaca. ¿Sí les quedó claro? Lo que pasa es que creo que no se ve, no se ve. Creo que no se ve, sí. Ahora, entonces, pues, ¿cómo hacemos para que vean, eh? ¿No se ven las diapositivas? ¿Ven ahí o no? ¿Ya las ven? Sí.
Bueno, entonces vamos a repetir la explicación del abordaje diagnóstico, ¿listo? Del abordaje diagnóstico. Voy a activar aquí los comentarios para irlo leyendo. A ver, entonces empecemos de nuevo. Entonces, ¿cómo diagnosticamos a un paciente con falla cardíaca? Es que dicen que se quedó congelado. Entonces, miren, estamos ahí. Ya, confírmenme si ya me están viendo bien. En este momento, ¿cómo así? Ah, ya, 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 ya. Ya se quedó congelado. O sea, quedamos había quedado en dónde? ¿En manifestaciones clínicas? Ahora sí. Oh, qué pena, qué pena, chat, de verdad, qué pena. No, seguí exponiendo y no vi. ¿Dónde quedamos? Quedamos acá, ¿cierto? Confírmeme, habíamos quedado ahí. ¿Mm? O sea, la explicación de manifestaciones clínicas sí la vieron bien, ¿verdad? La explicación de las manifestaciones clínicas sí la pudieron ver bien, ¿cierto? Oh, qué pena, grupo, qué pena, chat. Mira todo lo que hablé sin mostrarles. A ver, entonces, quedamos acá, entonces. ¿Listo? Entonces, miren, entonces empezamos con el abordaje diagnóstico. Entonces mencionamos que para el abordaje diagnóstico vamos a tener en cuenta los péptidos, el electrocardiograma, el ecocardiograma transtorácico, la radiografía de tórax y las pruebas sanguíneas complementarias de comorbilidades como el hemograma, la función renal, los electrolitos, la función tiroidea, glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, los lípidos y el perfil lipídico. Dijimos, ¿por qué electrocardiograma? Porque el electrocardiograma normal, digamos que la posibilidad de que el paciente tenga falla cardíaca es más baja, mientras que un electrocardiograma alterado, como un punto o un estudio inicial, nos va a dar más peso para pensar en falla cardíaca. Aparte de eso, nos puede dar información sobre la etiología, por ejemplo, infarto de miocardio, o nos puede dar, digamos que, información sobre indicaciones de tratamiento, por ejemplo, anticoagulación para la FA, marcapasos para la bradicardia, terapia de resincronización cardíaca, en caso de complejos QRS anchos. Entonces, en general se recomienda utilizar electrocardiograma para el abordaje diagnóstico de los pacientes con falla cardíaca. Después mencionamos la radiografía de tórax, porque es que la radiografía de tórax nos va a dar una orientación sobre otras posibles causas de dificultad para respirar, pero de origen pulmonar. Aparte, de esto nos puede dar evidencia de apoyo al diagnóstico de falla cardíaca, como por ejemplo, lo están viendo en la imagen extraída del manual de CTO, que es el dato de congestión pulmonar o cardiomegalia, y recuerden esta imagen característica del edema agudo de pulmón que aparece como un infiltrado alveolar difuso pariliar bilateral en alas de mariposa. Y de los péptidos natriuréticos, ¿qué dijimos? Dijimos, importante conocer los puntos de corte, que son para el NT ProNBP 125 en no agudos y en agudos 300 picogramos por mililitro. Y para el BNP 35 no agudos y en el contexto agudos 100 picogramos por mililitro. Cuando el paciente tiene péptidos por encima de estos puntos de corte, nos va a dar peso para pensar a qué paciente le vamos a indicar ecocardiografía. ¿Por qué? Porque en realidad un paciente con péptidos natriuréticos completamente normales es poco probable que tenga falla cardíaca. Ahora, es muy importante saber esto, que en general se manejan los mismos puntos de corte para FEBI reducida como para FEBI conservada, pero claramente los pacientes con falla cardíaca con FEBI conservada o preservada en general manejan péptidos natriuréticos más bajos que los pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida. Y esto es muy importante. Los valores predictivos negativos
de los péptidos natriuréticos son similares y altos en agudos como no agudos, pero el problema está en los valores predictivos positivos, que son más bajos, tanto en agudos como no agudos, razón por la cual, por el hecho de tener valores predictivos positivos, el valor predictivo positivo, ¿qué es? La probabilidad de que el paciente tenga falla cardíaca por el hecho de que el péptido natriurético esté elevado. Entonces, como el valor predictivo negativo, positivo es bajo, el péptido natriurético no se recomienda para, perdón, se recomienda para descartar la falla cardíaca, pero más no para establecer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque se pueden elevar por las múltiples situaciones cardiovasculares o no cardiovasculares que les mencioné anteriormente, como por ejemplo falla cardíaca, síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar, miocarditis, hipertrofia del ventrículo izquierdo, cardiopatía hipertrófica restrictiva, enfermedad valvular, etcétera, etcétera, y causas no cardíacas como la edad avanzada, cardiopatía isquémica a nivel cerebral, hemorragia subaracnoidea, falla renal, falla hepática y otras situaciones. Recuerda que los péptidos natriuréticos pueden ser más bajos en pacientes con obesidad mórbida. Y finalmente dijimos que el estudio que nos va a confirmar el diagnóstico de falla cardíaca con FEBI reducida es la ecocardiografía. ¿Por qué? Porque nos dice, tiene falla cardíaca, tiene una FEBI de tanto, es reducida, es rango medio, es conservada. Aparte de eso, te habla del tamaño, de si hay hipertrofia excéntrica o concéntrica, de la función del ventrículo izquierdo, de la función de las válvulas, te señala la posible causa diagnóstica, etiológica, perdón. Entonces, el gol estándar sería el ecocardiograma transtorácico y llegamos a este algoritmo que quiero que entiendan y que necesito que me confirmen si lo pueden ver bien, si se ven bien, si me escuchan bien. Nixon Arley está conectado. Multimergencia está conectada. Es Nixon, ¿no? ¿Mm? Multiemergencias. Listo, entonces lo tenemos ahí, ¿no? Lo tenemos, vale, lo tenemos. No, creo que no lo puedo acercar. No sé. ¿Cómo le aplico Zoom a esto? ¿Mm? ¿Control qué? Ah, ok, 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 ok. Lo tenemos. Ahí, mejoró. Mejoró, ¿verdad? Lo tenemos ahí, ¿cierto? ¿Lo vemos? Lo tenemos. Miren, vamos a enmenuzar este algoritmo diagnóstico. Vamos a enmenuzarlo. A ver, entonces, a ver. Uy, no me aparece acá. Bueno, creo que no me... esperen un momentico, lo reduzco. Deben un momento, chat. Vamos a poner acá la pluma. Y ahí estamos de nuevo, ¿verdad? Entonces, vamos a desmenuzarlo. Mire, entonces, ¿cómo el algoritmo, el nuevo algoritmo 2021 para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Primero, partimos por sospecharla. ¿Cómo la sospechamos? Factores de riesgo: obésico, añoso, hipertenso, diabético, fumador, alcohólico, sedentarismo, alto riesgo cardiovascular previamente identificado, historia familiar de enfermedad cardiovascular. Primer punto a tener en cuenta para sospecharlo. Segundo punto, la clínica. Claro, sin más que decir. Tercer punto, anormalidades del electrocardiograma, porque es el estudio diagnóstico que más tenemos a la mano nosotros los médicos generales. Entonces, lees el electrocardiograma, pero venga, este electrocardiograma no se ve normal, ¿no? Aparte tiene clínica y aparte tiene diagnóstico, factores de riesgo. ¿Cuál es el paso a seguir?
pedirle los péptidos natriuréticos. Acá tenemos los puntos de corte, NT-proBNP mayor o igual a 125 o BNP mayor o igual a 35 picogramos por mililitro. Si esto está alterado, o sea, si está aumentado, pues va a haber fuerte sospecha de falla cardíaca y vamos a solicitar el ecocardiograma. Paremos ahí. Ahora, si los péptidos natriuréticos son completamente normales, normal, pues la falla cardíaca va a ser improbable y vamos a considerar otro diagnóstico. Ahora, si los péptidos natriuréticos están elevados, solicitamos la ecocardiografía y esta, a través de los hallazgos anormales, nos va a confirmar el diagnóstico de falla cardíaca, que un ecocardiograma. Entonces, con la ecocardiografía, entonces vamos a confirmar el diagnóstico y no solo eso, vamos a definir el fenotipo y de esta manera nos van a decir, tiene falla cardíaca con FEBI reducida, tiene falla cardíaca con FEBI en rango medio o tiene falla cardíaca con FEBI conservada. O sea, se determina la etiología porque dependiendo de esto se va a iniciar el respectivo tratamiento farmacológico, que es lo que vamos a básicamente hablar a continuación y ya para finalizar. Entonces, chat, confirmado. ¿Listo? Confirmado que entendieron todo, ¿verdad? Vale, lo tenemos. Entonces, digamos que todas las autoridades en este tema de la falla cardíaca coinciden, tanto las guías europeas, canadienses, la AJA, la ACC, la Sociedad Americana de Falla Cardíaca, incluso las guías colombianas, en que la clave del tratamiento de la falla cardíaca está en modular al sistema nervioso simpático y al sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo que ya explicamos en la fisiopatología y de allí la importancia de entender este concepto. Y digamos que todos coinciden de que esto se logra a través de la utilización de un grupo de fármacos que son cuatro puntualmente y por eso le han llamado la cuadriterapia o los cuatro fantásticos, the Fantastic Four, dicen las guías en inglés, y son los protagonistas de la parte final de la clase del día de hoy. Entonces, no lo vamos a extender mucho porque digamos que sí, en algún momento hablé un poco sobre esta charla y me extendí muchísimo en la parte del tratamiento. Ya digamos que esto se sale de nuestra competencia porque al final estos pacientes son tratados por un cardiólogo. Uno como médico general enfocaría al paciente inicialmente o de hecho le podría renovar los fármacos de patología de base prescritos previamente por la especialidad tratante de cardiología, aparte de que esto es un mundo, o sea, esto es un tema complicado, extenso la parte del tratamiento. Y la clave del tratamiento es esto, es este esquema que están viendo ahí, súper bonito, y básicamente ese esquema le han llamado un círculo de decisiones que vean que tiene un núcleo central y tiene unas órbitas. Miren, núcleo central y tiene unas órbitas. Entonces, continuamos. Y esto se los publiqué en todas mis redes sociales, doctor William Guerrero, para las personas que aún no se han unido a estas comunidades académicas que estamos creando y trabajando para ustedes. Y es básicamente los fármacos que conforman la cuadriterapia. Entonces, ahí está un resumen de cada uno de ellos. Vamos a mencionarlo brevemente porque tiene mucha tela, es muy extenso. Las guías europeas te explican, o sea, están hechas para que básicamente la lean los especialistas, ¿no? Entonces, te explica mucho qué contraindicaciones, qué precauciones, qué cómo resolverlas, qué cuáles son las dosis, cómo titular. Eso es muy tedioso y creo que se sale para el nivel académico de nosotros y considero que hasta esa profundidad no lo preguntarían en un examen. Entonces, sacubitril valsartán siempre por encima de IECA o ARA2, o sea, sacubitril valsartán en estudios como el Paradigm se mostró muy por encima de IECA y si tu paciente venía con IECA o ARA2 se recomienda cambiar
cambiar a sacubitril/valsartán. Ahí tienen la dosis de inicio, 24 a 26 miligramos cada 12 horas, dosis máxima 97 a 103 miligramos cada 12 horas. Efectos adversos y posibles soluciones: hipotensión, donde hay que ir ajustando la dosis, separarlos de otros hipotensores, y en caso de hiperpotasemia, reducir la dosis si el potasio está entre 5.1 y 6 miliequivalente por litros, y en general suspender cuando el potasio está mayor a 6. Segundo grupo farmacológico, los beta bloqueadores. Entonces aquí están los que tienen evidencia, los 4 que tienen evidencia: bisoprolol, carvedilol, metoprolol y nebivolol, con su respectiva dosis inicial y dosis máxima. Eso lo pueden y lo tienen en mi Instagram como un carrusel. Y aquí están las contraindicaciones del uso de beta bloqueadores: bloqueo AB, segundo o tercer grado en ausencia de marcapasos permanente, isquemia crítica de miembros inferiores. El asma es una contraindicación relativa porque te puedes apoyar de los beta bloqueadores beta 1 selectivos, o reacción alérgica conocida u otra reacción adversa en relación con este medicamento. Importantísimo esto: interacciones farmacológicas a tener en cuenta por el riesgo de bradicardia o por el riesgo de bloqueo auriculoventricular. Entonces, ivabradina, amibarona, digoxina, incluso los calcioantagonistas verapamilo y diltiazem, pues no se recomienda, o en realidad hay que tener mucha precaución al añadir simultáneamente estos medicamentos por el riesgo de bradicardia o de bloqueo auriculoventricular. Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides los conocemos: espironolactona, eplerenona. Sus efectos adversos: ginecomastias, en caso de ginecomastia cambiar a eplerenona, y en la hiperpotasemia reducir dosis o suspender, y en caso de deterioro de la tasa de filtración glomerular, reducir dosis o suspender. Pautas muy sencillas, muy generales y muy puntuales, porque esto es extremadamente extenso. Inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2, de esto se ha hablado muchísimo. Protagonistas: empagliflozina, dapagliflozina. Hay que ponerle esto al paciente, tenga o no diabetes mellitus. Y aquí están los efectos adversos y las posibles infecciones, donde aparecen las infecciones genitourinarias, y la cetocidosis euglicémica. En caso de ella, suspender. Entonces, ¿por qué? Miren, porque esto es lo que en una charla que me puse a explicar todo esto, y esto es extremadamente intenso, con contraindicaciones, con precauciones. Entonces, esto vamos a omitirlo. Las dosis ya las tienen ahí en el carrusel publicado en Instagram. Pues es importante, en general con todos hay que tener precaución con la función renal, con el tema de los electrolitos, con el tema del potasio, ¿no? Entonces, aquí está pues un poco más profundo, más extenso lo que les acabo de decir. Estos son algunos de los artículos que apoyan lo que les estoy mencionando. Los beta bloqueadores, igual, mira, contraindicaciones, precauciones. Vamos a omitirnos todo eso porque hay que hacer rendir el conocimiento, ¿no? Eso es muy importante a la hora de estudiar en medicina. Los ISLGT2, que ya lo mencionamos, estudios que lo apoyan. Y miren esto: esta diapositiva es muy importante: un modelo teórico que compara la terapia integral versus la terapia convencional, entendiéndose por terapia integral a la cuadriterapia, y entendiéndose por terapia convencional a lo que se mencionaba anteriormente, que era empezar con IECA o ARA2 y después ir hacia abajo añadiendo medicamentos. Entonces, miren la supervivencia libre de eventos cuando la terapia se iniciaba a los 55 años, al comparar la terapia convencional versus la terapia integral. Entonces, mira que hubo una supervivencia media libre de eventos para la terapia integral de 14.7 años, en comparación con la terapia convencional de 6.4 años. O sea, una diferencia de 8.3 años. Y de igual manera, otro modelo teórico que comparó la supervivencia libre de eventos de terapia inicial a los 65 años, y miren la diferencia al comparar la integral con la terapia convencional. Entonces, volvemos al concepto: el círculo de decisiones que tiene un núcleo central y que tiene unas órbitas. Y en esas órbitas aparecen los diuréticos de ASA, que se van a recomendar en pacientes con falla cardíaca con febri reducida,
con signos o síntomas de congestión para aliviar estos síntomas, para mejorar la capacidad funcional y reducir las hospitalizaciones. Aquí un poco extenso, datos que eh, son un poco profundos. Por ejemplo, los diuréticos de asa producen una diuresis más intensa y más corta que las tiazidas. Esta mañana me lo preguntaron en un examen. Esta mañana me lo preguntaron en un examen, una diferencia en el mecanismo de acción de la furosemida y de la hidroclorotiazida. No sé si me quedó bien o no sé si me quedó mal. Es complejo cuando no tienen los conocimientos puntuales, la probabilidad de que sean inestables y tiemblen en un momento de examen son considerables, ¿no? Ojo a esto, sacubitril/valsartán, los espironolactona y empagliflozina tienen propiedades diuréticas también, ¿no? Entonces el objetivo con los diuréticos es lograr y mantener la euvolemia con la dosis de diurético más baja. Incluso en algunos pacientes euvolémicos o hipovolémicos se puede reducir o suspender el uso diurético, y la idea es capacitar a los pacientes para que autoajusten su dosis de diurético basándose en el monitoreo de los síntomas y signos de congestión. Aquí aparecen contraindicaciones, precauciones, interacciones farmacológicas, la dosis, y todo esto lo tienen y lo van a tener en la clase completa en el canal de YouTube. No se preocupen. Ahora aparecen las órbitas, la ivabradina, inhibidor del canal FANI. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de utilizar ivabradina? Mire, pacientes sintomáticos con fiebre menor o igual a 35% en ritmo sinusal y frecuencia cardíaca en reposo mayor o igual a 70 latidos por minuto. Esto lo preguntan en los exámenes de residencias médicas, a pesar del tratamiento con una dosis basada en la evidencia de beta bloqueadores o la dosis máxima tolerada por debajo de esa. O sea, ponerlo a pesar de que esté con la cuadriterapia y esté sintomático con esta FEBI en rango sinusal, ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca, para reducir el riesgo de hospitalización por falla cardíaca y muerte. Otra indicación, pacientes sintomáticas con fiebre menor o igual a 35 en ritmo sinusal, frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto, que no pueden tolerar o tienen contraindicación para utilizar un beta bloqueador con la idea de reducir la mortalidad. Aquí están algunas contraindicaciones, aquí están la dosis, precauciones en donde se recomienda buscar el consejo de un especialista, las interacciones farmacológicas, ya lo mencionamos, es lo mismo para los beta bloqueadores por el riesgo de bradicardia, de bloquear al paciente, de tumbar al paciente, cómo utilizarlo, extenso, y aparecemos en otra órbita, la hidralacina más dinitrato de isosorbide, que en general, digamos que se recomienda para pacientes de raza negra, ahí lo están viendo, raza negra, que tengan una fiebre menor o igual a 35% o pacientes con falla cardíaca, perdón, con disfunción, con compromiso del ventrículo izquierdo, dilatación del ventrículo izquierdo, que tengan una NIJA 3 a 4 a pesar del tratamiento con toda la cuadriterapia, ¿vale? También tenemos acá otra indicación con respecto a la hidralacina, y es, digamos que pacientes, eh, podría ser utilizado en pacientes con síntomas de falla cardíaca que no pueden tolerar un IECA, un ARA2 o sacubitril/valsartán para reducir el riesgo de muerte, y ahí tienen la respectiva dosis mínima y dosis máxima. ¿Cuál es el comentario final de la clase para llevarnos a casa? Miren cómo cambió el algoritmo de tratamiento. Este era el algoritmo anterior, ¿no? Este era el algoritmo anterior, que era un algoritmo un algoritmo vertical escalonado, en donde se recomendaba empezar con IECA o con beta bloqueador, y si el paciente persistía sintomático con la fe comprometida, se iban añadiendo otros medicamentos. Entonces era escalonado, como que uno, dos, si persistía sintomático, pues se ramificaba y aparecían otras opciones. Esto se mandó a recoger. Entonces, les voy a presentar a continuación el algoritmo actualizado, y miren cómo pasó de ser un algoritmo vertical escalonado a ser un algoritmo horizontal, donde se promueve en ausencia de contraindicaciones
iniciar con el uso de los cuatro fantásticos, de la famosa cuadriterapia, que sería el sacubitril/valsartán, siempre preferido por encima del IECA o el ARA2. Entonces, uno, mírenlo, sacubitril/valsartán, uno de los cuatro, beta bloqueador, dos, espironolactona, operanol 3 y los ISLGT2, dapagliflozina o empagliflozina, y todos estos ya lo mencionamos que son los cuatro fantásticos. ¿Listo? Uy, qué letra. Ahora, dependiendo, y este es el núcleo central, lo que hablábamos, el núcleo central, el concepto de círculo de decisiones que tiene un núcleo central. Entonces, ahí tienen que empezamos con, en ausencia de contraindicaciones, con los cuatro fantásticos. Y después de esto, pues aparecen las órbitas, que para el concepto de sobrecarga de volumen, el uso de diuréticos, que si el paciente está sintomático a pesar de toda la cuariterapia y está con frecuencia cardíaca en ritmo sinusal, frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto, tiene indicación utilizar ibarraína, que para pacientes con raza negra, nos podemos apoyar de hidralazina más dinitrato de isosorbide. Esto dejemos de los especialistas, fibrilación auricular, mira, anticoagulación, digoxina, y digamos que aparecen también dependiendo del perfil individualizado del paciente, pues la utilidad de lo que viene siendo el uso de cardiodesfibrilador y de la terapia de resincronización cardíaca, ¿listo? Entonces, en general, a eso se le conoce como manejo del ritmo, el paciente con falla cardíaca con fiebre reducida, y digamos que el cardiodesfibrilador, este que están viendo acá, en prevención primaria se recomienda para reducir el riesgo de muerte súbita y morbimortalidad por todas las causas en pacientes con falla cardíaca con fiebre reducida, que sean NIGA 2, 3 de etiología isquémica, ahí lo dice, de etiología isquémica, que tenga una fiebre menor o igual a 35%, a pesar de ir con más de 3 meses de tratamiento con la cuadriterapia, con la terapia médica oportuna. En esos casos estarían indicado utilizar el cardiodesfibrilador. La terapia de resincronización cardíaca se recomienda en pacientes sintomáticos en ritmo sinusal, mírenlo acá, que tengan un QRS mayor o igual a 150 milisegundos y morfología o bloqueo de rama izquierda con una F menor o igual a 35. Ambas son con F menor o igual a 35, a pesar de también tener la terapia médica oportuna, la cuadriterapia, para mejorar la sintomatología y reducir la morbimortalidad. Claramente y muy desafortunadamente, muchos pacientes van a progresar y van a desarrollar falla cardíaca avanzada y van a ser candidatos a trasplante cardíaco, a soporte mecánico como terapia puente, a soporte mecánico como terapia destino. Y algo que también es muy importante es que estos pacientes con falla cardíaca deben ser vinculados a clínica de falla cardíaca, deben ser vinculados a todo el esquema de vacunación, influenza, neumococo, a programa de falla cardíaca, clínica de falla cardíaca, cuidados paliativos independientemente y no necesariamente cuando ya estén en la fase terminal, porque pues hay que también ayudarlos con los procesos mentales de su expectativa de vida, de cómo están abordando su fase de finalización de la vida, todas las agudizaciones, las exacerbaciones, etcétera, etcétera, y recordar claramente manejo interdisciplinario, ejercicios de rehabilitación, lo que acabo de mencionar, y todas las medidas eh, no farmacológicas empleadas y de utilidad en los pacientes con falla cardíaca. Y este es el algoritmo de las guías europeas 2021, que en realidad coincide con el algoritmo de 2022 de lo que son la AJA y la ACC, que es este, y este es el algoritmo propuesto por las guías colombianas 2022. Entonces, este era básicamente la intencionalidad de la charla. Muchas gracias, Anderson, Alexander, perdón, por ese tipo de comentarios. Los aprecio
mucho, me motivan, me comprometen también, es un grado de compromiso, ser un punto bonito de referencia de pronto a seguir para algunos de ustedes, todos tenemos puntos de referencia, así como tengo yo. Eh, Espero que les sea de gran utilidad, perdón, que quedé disfónico, donde tuvimos que repetir varias veces. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, por hacer parte de estas clases, de estas transmisiones en vivo. Eh, no se preocupen que la clase la vamos a publicar completicas en el canal de YouTube para que le tomen foto a todo esto. Yo les voy a estar enviando también todas, digamos que las bibliografías donde tomé esta clase al grupo de estudio de Telegram. Y de verdad, muchas gracias a toda la gente que está apoyando estos contenidos académicos educativos, que está apoyando el contenido real, de utilidad, que me están apoyando con todas las cositas que hemos estado haciendo ahí para redes sociales. Muchísimas gracias, gente. Muchas gracias a CTO Anderson. Lo dejamos con Anderson para que hagan parte de el sorteo y con algo de suerte se puedan llevar un gran obsequio de parte de CTO. No recuerden, y no olviden, recomendación fuerte, importante, a que se preparen para la especialidad de la mano de CTO Colombia. Muchas gracias.